Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré
Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Una vez más podemos reunirnos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad, es camino, es verdad y vida para nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado su palabra. En esta semana escuchaba una breve meditación en la cual decía cómo vivir la vida sin tener una palabra del Señor. Qué difícil que es vivir la vida sin tener una palabra cada día de parte de Dios. Dios es el excelente compañero para nosotros y sin duda hoy también querrá hablarnos a cada uno de nosotros. Y para esto vamos a seguir en el libro de los Jueces. En el sermón pasado estuvimos hablando acerca de este personaje, Gedeón. Y Gedeón tenía que cumplir con estas tres características, ¿no? Oír lo que Dios decía, ¿no? Esa pregunta, ¿no te envío yo? Sin embargo, Gedeón estaba oyendo las circunstancias. Oír era el primer paso. El segundo paso era creer. Y creer es eso, es fe, es creer en Dios. Es cuando creamos, lo que decía en el sermón pasado, ese hueco de dependencia. Pero en tercer lugar, tal vez lo más difícil era actuar. Yo creo lo que Dios me ha dicho porque lo he escuchado. Pero actuar significa ese altar de sacrificio. Y en el altar lo importante es lo que sacrificamos en función de la tarea. Pero bueno, simplemente saber que el periodo de los jueces fue un periodo muy especial. Desde la muerte de Josué hasta la monarquía. Y dice la palabra de Dios, de hecho, así termina el libro. El último versículo del libro de los Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, dice la palabra de Dios, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así cierra el libro, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso que encontramos en este libro de los Jueces este ciclo de que el pueblo constantemente se alejaba de Dios, sentía la opresión del enemigo, se arrepentía. Dios levantaba un profeta, un juez en ese tiempo que lo salvaba, un salvador, y el pueblo otra vez estaba en comunión con Dios, pero al tiempo otra vez pecaban y entraban como en ese círculo. Hoy vamos a entrar en una historia que tiene que ver con el mismo libro de los Jueces, donde uno de los jueces, justamente que vamos a estar hablando, recorre este principio del mismo libro. Y voy a hablar y vamos a estar reflexionando sobre Sansón. Sansón es otro de los personajes, sin duda, si los niños están escuchando, uno se acuerda de las hazañas de Sansón, ese joven fuerte, ese joven que no se cortaba el pelo, porque también ahí era el símbolo donde había un pacto para con Dios. Bueno, Sansón, vamos a hablar acerca de él. Y vamos a ver en esta historia de Sansón lo que se ve en todo el libro. Y en realidad lo que se ve en todo el libro es la misericordia del Señor. La imagen global enmarcará la misericordia y la fidelidad de Dios, que siempre renueva sus misericordias para con cada uno de nosotros. Sansón es aquel que va a nacer ya con un propósito. Y yo te invito, vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a ir a Jueces capítulo 13 en este momento. Y en Jueces 13 vamos a leer los primeros versículos. Y dice la palabra del Señor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerda, ¿no? Otra vez volvieron a hacer lo malo frente a los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo, y ahora, pues,
no bebas vino, ni sidra. Hay otras versiones que usan licor, ni comas cosa inmunda o toques cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y estas últimas palabras tan importantes de este versículo, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a los últimos versículos de este mismo capítulo 13. Dice el versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Hasta ahí nomás la lectura, y vamos a tener varias lecturas respecto a este personaje. Cuando uno mira este anuncio de nacimiento, encuentra que hay un propósito y hay una misión en la vida de Sansón, aún desde antes de nacer. Es alguien que, como podemos decir de Juan el Bautista, desde antes de nacer, podemos decir como Jeremías, antes de ser concebido, como podemos decir de Jesús, entre otros, que tienen una misión aún antes de nacer. Probablemente como vos y yo. Acá hay una bendición, ¿no? El llamamiento ya lo saben los padres. Los padres conocen, tienen esta condición, y cuando uno mira esto, Dios en la historia de la humanidad siempre va escogiendo hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres que Dios escoge son instrumentos en manos de Dios para salvación, para traer justicia, para traer paz, como decía en el sermón anterior. Son hombres y mujeres escogidos que tienen que estar en una misión constante. Es ahí cuando nosotros podemos recordar las palabras de Jesús. Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús hablando con sus discípulos, en el versículo 16 les va a decir: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos ha escogido y uno dice: gloria a Dios. Estoy en los planes de Dios para aquellos que se sienten olvidados. Ninguno es olvidado por Dios. Ahí estamos en los planes del Señor, y Sansón había sido escogido para llevar adelante una historia de salvación. El texto dice: para comenzar a salvar al pueblo de mano de los filisteos. Hay una intervención de Dios sobre Sansón. Ahora, para poder salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos, hay que introducirse en el terreno del enemigo. Y cuando se introduce en el terreno del enemigo, o cada vez que lo hacemos, hay consecuencias para el enemigo, pero también para nosotros, porque entramos en lucha. Pero una cosa es que Dios te envíe al terreno del enemigo, y otra cosa es que te metas solo sin que Dios te haya enviado. De hecho, las consecuencias, si bien en ambos casos hay lucha, las consecuencias son totalmente distintas cuando Dios te envía y cuando Dios no te envía. Y vamos a ver que en esta historia se da justamente estos dos caminos. Hay dos caminos claramente, y el primero de ellos hay algo que tiene que ver con la mirada y la intervención de Dios, aunque Sansón y los padres de Sansón no lo sabían. Vamos a ir al capítulo 14 y los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos,
Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no ambos: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre, escuche esta frase, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahí está el plan de Dios. El plan de Dios está ahí. No sabían ellos, pero Dios iba a utilizar aquello que le dijo a la madre: yo con él comenzaré a salvar. Y aquí encontramos a este hombre que en su momento desciende, ¿no? Acá, si bien geográficamente hay toda una estructura geográfica, él desciende, ¿no?, de una tierra a la otra, también hay toda una lectura teológica de esto. Porque todos los consagrados, los nazareos, tenían que vivir en lugares altos. Y él tiene que descender, él tiene que bajar. Y donde se introduce es en la tierra de los filisteos. Y al introducirse en la tierra de los filisteos, él ve a una mujer la cual le agrada. De hecho, es lo que le dice a los padres. O sea, Sansón está entrando en otro ambiente. No es el ambiente consagrado donde está su madre, donde está su padre, donde están los nazareos. No, es otro lugar. Él desciende y va a otro lugar, y somos condicionados por los ambientes donde nosotros entramos. Querramos o no, somos condicionados. Él va a esta otra tierra, entra en este otro ambiente, observa lo mismo que hay en la tierra de Israel, pero parece que es más atractivo. Le gusta más, ahí hay otra mujer. Entonces vuelve y se lo declara a sus padres. Dice: yo he visto a esta mujer y yo te pido que pagues la dote, de alguna manera que la compres. Yo te pido esto, ¿no? Y que vayas y que lo hagas. Y observen que los padres le dicen: pero no hay mujeres acá que puedan ser. Y él dice: quiero esa. No como los jóvenes, ¿no? Quiero. Parece que ahí están y quieren. Aunque la respuesta del padre sea sensata y la pregunta, y exige, quiero. Sansón entra en este ambiente, es condicionado, pero no solamente eso, se casa con esta mujer. Por lo tanto, no solo entra en el ambiente, escuche esto, sino que entra en una alianza. Y cuando uno entra en otro ambiente y entra en alianza con aquello que no pertenece a Dios, condiciona toda su vida. Sansón va a quedar condicionado por esta decisión. Una decisión que toma en los deseos carnales. Me gusta, pero Dios no lo envía, Dios no le dice, es la mujer correcta. No, solamente en decisiones. Por eso puedo decir que es algo que ya no va a poder quitar de su vida. Hacer ese tipo de alianzas va a condicionar toda la vida de Sansón. Lo va a condicionar. Cuando uno mira esto, encontramos de que ahí está el casamiento, pero esa frase sigue estando ahí. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte de Dios. Hace esta alianza y ahí comienza, se casa con la filistea, se casa con su mujer en este caso, y en esto plantea un enigma. Al plantear el enigma de algo que él había vivido con un león, planteó un enigma a los jóvenes de ese lugar. Y les dijo: si ustedes me responden este enigma, yo le daré 30 mudas de ropas a cada uno de ustedes. O sea, eran 30, se le daba una a cada uno. Y si no, ustedes me darán
30 mudas de ropa a mí. Y es ahí donde comienzan y dice la palabra de Dios que cada día le empezaron a decir a la esposa, bueno, inducilo para que nos diga, mas él no decía. Hasta que en un momento la mujer fue tan insistente y llorando y él le reveló el enigma a la mujer. Estaba en la boda duraba 7 días, estaba en el último día de la boda, le revela el secreto a su esposa y su esposa se lo dice a sus amigos y sus amigos vienen con la respuesta. Y cuando uno mira esto, él se enoja y dice el versículo 19 del capítulo 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio la muda de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Un matrimonio que no le dura una semana. Matrimonio que otra vez en la acción de la carne él se enoja, no le dura y vuelve a su casa solo, abandona a su mujer y se vuelve a la casa solo. Cuando uno mira esta situación, ha ido como de mal en peor. Entró en un ambiente, vio a una mujer, pidió que casarse con ella, que se la compren. Después plantea un enigma, se enoja porque han revelado el enigma. Y parece que todo va creciendo en todo esto. Cuando uno mira toda esta situación, el resultado es que la mujer se queda sola y el padre de esa mujer le da la esposa al amigo de Sansón. Sansón no lo sabe, Sansón se enojó, se fue, ¿no? Como aquellos que se enojan y se van. En el capítulo 15, en los primeros versículos, y acompáñenme, dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal hiciere. Deténgase ahí. Él pensaba hacer mal por esto. Dice: si mal hiciere no tengo culpa. Pero sigo leyendo. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas. Teas es una varilla que se untaba con resina y eso era para prender fuego. Y dice la palabra de Dios: y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. ¡Qué trabajo! Hizo 150 pares y buscó las teas para poner en medio de cada una de estos par de zorras. Pero el versículo 5 dice: después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares, y prendió fuego todo. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y quemaron a su padre. Observe que todo sigue de mal en peor. Todo sigue de mal en peor. Entrar en un ambiente el cual no le correspondía a Sansón, ver, casarse, pedir, llevar a esto, volverse enojado, estaba con su amigo, se enojó contra los filisteos, envía las zorras, prende fuego todo, y en la acción es eso, pero cuando uno mira el resultado, es que prenden fuego a la esposa y al padre, o sea, a su suegro. Cuando uno mira, es un lío más grande. Destruyen a las familias, destruyen todo. Parece acrecentarse y los filisteos reaccionan.
Entonces lo van a buscar y es ahí donde Sansón también pelea con los filisteos y viene la fuerza de Dios sobre él y termina matando a otros filisteos y la situación sigue empeorando y parece que va de mal en peor y termina siendo una situación de estado. Lo que era una situación personal terminó siendo una situación familiar y ahora es una situación de estado. Ahora vienen los filisteos a toda la tierra de Dan, a la tierra de Judá, acamparon en Judá. Y el versículo 7, 8, 9 del capítulo 15 estoy hablando, dice la palabra de Dios: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, versículo 10. Y los varones de Judá dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos le respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho a nosotros. Y ahora lo van a buscar todos estos hombres. Y ahora tiene que intervenir el mismo pueblo. Y vinieron como 3,000 a buscarlo, así dice la palabra de Dios. Vinieron 3,000 hombres de Judá a buscarlo a la peña. Se había escondido en una peña. Ahí estaba Sansón, otra vez solo, otra vez apartado. Y le van a decir: ¿no sabes que ellos están sobre nosotros? ¿Por qué hiciste todo esto? Y cuando uno mira esto, Sansón les responde, dice: no me maten ustedes. Dice: no te vamos a matar. Le dicen los del mismo pueblo, los de Judá: no te vamos a matar, pero te vamos a llevar con ellos. Y cuando va con ellos, lo atan, ¿no? Pero el versículo 14 dice: vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él nuevamente, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y hallando una quijada fresca de asno, extendió, la tomó por la mano, y mató con ella como a 3,000 hombres. Y otra vez, esta situación de estado ya es mucho mayor. Cuando uno mira todo esto, el capítulo 15 termina con una frase diciendo: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Después de este hecho, después de esta situación, es levantado como juez y juzga 20 años. Y uno dice: ¿por qué sucedió todo esto? Bueno, todo esto sucede por entrar en un ambiente y hacer una alianza que lo termina condicionando a él. Lo termina condicionando. Pero aún así, con toda la condición, ninguno del pueblo de Israel muere. Solo las pérdidas son del enemigo, de los filisteos, porque esto venía de parte de Dios, aunque ellos no lo sabían. Sansón se transforma en juez. Podemos decir, queda condicionado por el ambiente donde entró. Sí, es parte de su historia. Pero también podemos decir para Israel que Israel sale sin costos de esta situación, de alguna manera. Y ahí parece que comienza a juzgar durante 20 años a Israel. Y parece la historia detenerse. Ahí parece detenerse. A pesar de haberse equivocado, Sansón es usado para castigar al enemigo y de alguna manera impartir justicia. Esa justicia. Dios comenzó a liberar. Y uno dice, bueno, si ahí se detuviese la historia de Sansón estaría bien. Sin embargo, la historia de Sansón no se detiene ahí y comienza un segundo relato de Sansón. Y en este segundo relato, entre uno y otro, hay 20 años de diferencia, entre uno y otro. Y cuando uno mira ya Jueces 16, dice el versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella, o sea, una mujer prostituta, y se llegó a ella. Otra vez, Sansón
se aparta y se mete en un ambiente inadecuado, forma nuevamente una alianza que una vez más va a condicionar su vida, pero ahora sin que Dios lo haya enviado. Y esto es otra situación, porque los ambientes donde nosotros entramos nos condicionan. Sin duda hay que tomar terreno al enemigo, pero nunca debemos ir a lugares donde Dios nunca nos ha enviado. Eso es como aquellos que juegan con la tentación. Cuidado, porque podemos quedar condicionados. Porque Él va a Gaza. Él ahí se encuentra y mantiene relaciones con esta mujer ramera, pero enseguida el pueblo se enteró. Es por eso que en los versículos ellos dicen, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche. Dice, lo vamos a matar. No es que se habían olvidado de él. Mas Sansón, dice el versículo 3, durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, con los 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que está en Hebrón. Bueno, otra vez, esta fuerza manifestada sobre él, se metió en un ambiente, sabía que estaba la fuerza de Dios, otra vez. Pero aún ahí no termina la historia, sino que nuevamente, y esto va a ser para su caída, cuando se olvida del llamado, una vez más va a entrar en un ambiente en el cual no debía entrar. Y vamos a leer. Y acompáñenme en el capítulo 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, es el límite con el enemigo, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de su brazo como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con una estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él del sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole, escuche esto, ella cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Está ahí nomás, ya estamos llegando al final de la historia. En un ambiente, otra vez se mete en un ambiente, otra vez hace alianza, equivocadamente. Se enamora de alguien que nunca debería haberse enamorado si hubiese estado en otro ambiente. Pero se enamora ahí y entra en ese lugar. Dios no lo había enviado y surgen presiones
Y esas presiones no las debería recibir porque no debería estar en ese lugar. Y en un momento eso se vuelve incontrolable. Y la palabra dice, su alma, sus emociones fueron reducidas a mortal angustia. Está pronto a morir lo que le queda. Hay ambientes que reducen a la nada a los llamados. Y en esos momentos cedemos frente a la presión. Pero todo esto es evitable si no entramos en esos ambientes. El texto de ahí en adelante dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios. Fíjense que él sabía lo que era, nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Este es el acto de claudicación. Este es el acto donde Sansón se olvida de quién es y para qué fue consagrado. Este es el acto. Ese corte de pelo va a adquirir toda una significación simbólica porque Sansón está renunciando a aquello que fue llamado. ¿Te olvidaste a lo que fuiste llamado? A lo largo de la vida cristiana he visto que muchos han olvidado su llamado. Han claudicado. Han entrado en ambientes que han entrado a mortal angustia. Y han dejado el llamado a un lado. A lo que Dios lo llamó. Dios lo llamó a liberar. O Dios lo llamó a estar al frente. O Dios lo llamó a acompañar a alguien. Pero se han metido en ambientes que no se sienten correctos y en un momento claudican. Dalila, triunfante, con los mechones de cabeza de este nazareo en su mano, es la imagen explícita y expresiva de la debilidad y la infidelidad humana, de lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque el texto dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Hay un momento de quiebre. Quebró todo aquello que había imaginado, todo aquello que le había dicho su madre desde niña, que ahí venía creciendo, a lo cual él sabía. En un momento dijo, no quiero saber nada. Si me quitan esto, ya está. Pero todo esto sucede porque entra y ella hizo que se durmiese, así dice la Escritura, sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él dijo, Sansón, una vez más le dijo ella, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó del sueño se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Él no sabía eso. Él no sabía que el Espíritu de Dios se había ido de él. Él no sabía. Había jugado tanto con el pecado, tanto con la mentira, había jugado tanto, había entrado tanto en ambiente que en un momento él dijo, voy a volver como antes. Y no sabía que ya Dios no estaba con él. Y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo ponen a hacer el trabajo de un animal. El versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Creo que esta es la consecuencia del pecado, justamente. De entrar en ambientes que Dios nos ha
no nos ha enviado. Y el enemigo echa mano y te quita los ojos y no podés ver. Y te lleva a otros lugares y a hacer trabajos que no deberías estar. Te esclaviza. Te pone ahí. Y los demás se burlan. De aquel que tenía que ser llamado, se burlan de él. Y llega el final de este hombre. Llega. Y el versículo 23, ya al final de la historia, dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, escuchen lo que decían: nuestro Dios nos entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios nos entregó en nuestras manos al enemigo. Y yo no quisiera que ninguno diga: mirá, este que era cristiano ahora está con nosotros. Que no tenga que decirse de ninguno de los hijos de Dios llamados a servir. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dice: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Cuántos terminan siendo juguete para los demás? No has sido llamado a ser un juguete de los demás. Has sido llamado, has sido llamada a ser un príncipe del Señor en esta tierra, a liberar a tus hermanos. A eso has sido llamado. Y cuando uno mira esta historia, uno tiene que preguntarse cómo llegó a ese momento en la vida de Sansón, porque pienso que nunca fue llamado a ser juguete del enemigo. No has sido llamado a ser un juguete del enemigo, que se rían de ti. No has sido llamado a eso, has sido llamado a predicar la palabra del Señor, a no entrar en ambientes donde Dios no te envía. Es por eso que en este caso, Sansón le va a decir: acércame a las columnas, porque lo llevaron ahí a esta fiesta. Y es ahí cuando va a decir él y se va a acordar. Y ahí termina la historia. Entonces clamó Sansón a Jehová, versículo 28, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Es cuando volvemos a Dios. Por eso es la historia del pueblo de Israel. Acuérdate de mí. Y Dios y la misericordia de Dios nuevamente sobre ellos. Y cuando uno mira esta historia, es el acordarse de Dios, y Dios se acuerda. Dios renueva el pacto. Dios siempre renueva el pacto sobre nuestra vida. Y cuando uno mira, termina la historia de Sansón: muera yo con los filisteos, dijo. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y es ahí donde murió. Es ahí que la historia termina con el versículo 31, dice: y descendieron sus hermanos a buscarlo, y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y otra vez aparece esta frase: y juzgó a Israel 20 años. La historia se quedó 20 años atrás. 20 años atrás. Por volver a entrar en ambientes donde Dios no lo envió. La historia se quedó allá. No congeles tu ministerio. No congeles aquello que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. No te ha llamado un hombre, te ha llamado Dios. Tengo en mis notas acá que mi hermana Anita, en una vigilia del 27 de abril del año 2019, estando en este lugar, ella contó la historia que tiene que ver con Sansón y dijo: aún quebrado, Dios lo usó para su gloria. ¿Estás quebrado? ¿Estás quebrada? Dios aún así te puede usar para su gloria. Hay ambientes que te van a dar vida. Hay amigos que te van a dar vida. Hay lugares donde vas a recibir palabra de Dios y vas a crecer. Pero también hay ambientes de muerte y tenés que ver dónde entras. Porque la palabra de Dios sigue diciendo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Hay un momento en la vida cristiana que yo no me tengo que preguntar si soy salvo o si no soy salvo. Hay un momento que me tengo que preguntar si esto conviene o no conviene, si me edifica o no me edifica. Y hay momentos donde tengo que preguntar si lo que estoy haciendo responde al plan de Dios. Y son momentos. Por eso es que antes de tomar una decisión, tengo que buscar a Dios, escuchar a Dios. Y estar en compañía, porque llama la atención, asombra ver la soledad de este hombre. Siempre solo, tomando decisiones carnales, nunca acompañado. Por eso hoy es tiempo de volver a Dios. Y Dios te está llamando y quiere renovar otra vez el ministerio. Y vamos a cerrar orando. Y vamos a orar gran parte de el Salmo 51. Y te invito a abrir tu Biblia, porque también va a estar pasando. La fidelidad de Dios es grande. Y dice así la palabra del Señor, y sea parte de nuestra oración. Señor, en este día ten piedad de nosotros, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Señor, borra nuestras rebeliones en el nombre de Jesús. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor, en este día, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio y ser tenido por puro en tu juicio, Señor. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oh Señor, en este día te pedimos, purifícanos, Señor, con hisopo y seremos limpios. Lávanos, Señor, y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír una vez más el gozo y la alegría y se recrearán nuestros huesos que han sido abatidos. Señor, esconde tu rostro de nuestros pecados y borra nuestras rebeliones. Y en este día, Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches delante de tu presencia y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos, Señor, al gozo de tu salvación y tu Espíritu noble, oh Dios, nos sustente. Señor, he leído tu palabra, he predicado tu palabra y he orado tu palabra. Señor, renueva. Y si hay alguno, oh Dios, en este día, alguna persona que ha dejado el ministerio de lado, llámalo en este día con cuerdas de amor, atráelo. Señor amado, purifica su vida, su corazón en el nombre de Jesús y renueva un espíritu recto y renovado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios bendiga tu vida en este día y como te estamos pidiendo, comparte esta palabra, dale un like si te ha gustado, porque esto ayuda a que el mensaje siga siendo transmitido. Dios te bendiga en este día. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz, oh, llévame a la cruz. Amado amigo, acércame, yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me